Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, por la oportunidad de venir delante de tu presencia una vez más, con la esperanza de que tú nos hables, que reveles tu voluntad a nuestro corazón y nos transformes, Señor. No queremos solo información, queremos tu Espíritu Santo para poder vivir de la manera en la que a ti te agrada y de esa forma, Señor, glorificarte mientras estamos acá, Señor, mientras esperamos tu regreso o mientras esperamos que tú nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo, Padre, delante de ti. Amén. Juan capítulo 3 es uno de los capítulos más famosos porque está el versículo más famoso. Permítanme quitar esto. Está el versículo más famoso de la Biblia en este capítulo y justo en la porción que tenemos que estudiar. La semana pasada con el pastor Sergio vimos desde el versículo 1 al versículo 15 y hoy nos tocaría estudiar justamente Juan 3:16, que ese versículo lo has visto en todas partes, incluso en el fútbol, ¿no? Muchos jugadores meten un gol y se levantan la playera y ahí dice Juan 3:16. Yo recuerdo que iba a mis clases de algo en mi pueblo, allá en Santa Cruz, Bolivia, en el centro, justamente en el centro de la ciudad, y de regreso en el camión, en el micro, se le llama allá, pasábamos por una calle en la que había un muro blanco que tenía JN 316, ¿no? Así grandote. Y yo pasaba por ahí y no tenía ni idea qué sería eso, la calle o no sé. Y un día pasando con un amigo le dije, ay, ¿qué querrá decir eso? Y me dice Juan 3:16. Y le pregunto, ¿qué está en la Biblia? Oh, qué interesante. ¿Y qué dirá? Y me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le digo, wow, o sea, tú te sabes la Biblia, ¿no? Y me dice, no, es que ese versículo es muy famoso. Yo me quedé como, órale, pues nunca lo había escuchado, ¿no? Y mira, no me predicó, ¿no? Nomás me dio la información, pero no me explicó qué quería decir. El día de hoy vamos a ver exactamente de qué está hablando cuando Jesús dice esto. Bueno, no quiero volver a enseñar la primera parte, pero esto está dentro de una escena que necesitamos entender. Entonces vamos a leer desde el principio porque está Jesús hablando con alguien y es en ese contexto que aparece este versículo. Juan 3 dice, desde el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nos decía Sergio la semana pasada, Nicodemo es el ejemplo de lo que todos queremos ser. Es poderoso, es el principal, uno de los principales, es uno de los hombres más importantes de la ciudad. ¿Nunca has deseado que estás tú en la calle, ¿no? Y quieres entrar a algún lugar que hay una fila muy larga y te reconoce, Ibert, pásale, por favor, pásale, ¿no? Y como que quisieras tener autoridad y poder y fama. Bueno, Nicodemo tenía eso. Además, era un hombre fariseo, es decir, que moralmente era intachable ante los ojos de la gente. No era corrupto, no era peleonero, no era contencioso. Era un hombre de bien en la sociedad. Y no solo eso, sino que además va con Jesús y le dice, sabemos esto, tenía entendimiento, pero su entendimiento era limitado. Porque él le dice, sabemos que has venido como maestro. Y Jesús no vino como maestro, es decir, parte de su rol fue enseñarnos cosas, pero él no era un maestro, porque el problema de la humanidad no era información, ni conocimiento, ni educación. Si el problema de la humanidad fuera educación, un maestro hubiera sido suficiente, pero la humanidad no necesitaba un maestro, necesitaba algo más. Pero Nicodemo no lo entiende. Él le dice, sabemos que pues eres un maestro que viene de Dios. De alguna manera Nicodemo está poniéndose al nivel de Jesús, porque Nicodemo también es maestro. Jesús le va a decir más adelante, tú eres maestro de Israel.
Entonces Nicodemo no entiende bien con quién está hablando y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es ese tipo de diálogos que Jesús hace, como si no te estuviera escuchando, ¿no? Que le dices, oye Jesús, tengo hambre, y te dice, mira, va a llover. Como que pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? Vienes como maestro y Jesús simplemente va a la raíz del asunto y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, la frase nacer de nuevo también se puede entender como nacer de lo alto, nacer de arriba. Si no naces de nuevo, ¿y por qué se traduce de nuevo? Porque es como la idea de, por ejemplo, en música, cuando estás tocando y sobre todo si estás haciendo jazz, ¿no? Estás improvisando, vueltas, el que está dirigiendo el ensamble se toca así, ¿y qué quiere decir? A la cabeza, vamos de arriba, vuelve a empezar, se vuelve a tocar la canción y se acaba, ¿no? Entonces es esa idea de arriba como del principio, como de lo alto. Entonces le dice, si tú no naces de nuevo, otra vez, si no naces de lo alto, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo pues se saca de onda y le dice, ¿cómo? O sea, ¿tengo que volver a entrar a la panza de mi mamá? Mira, ¿tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús habla de nacer del agua y nacer del Espíritu. Y hay un debate eterno en internet sobre qué quiere decir estas dos cosas, pero así como lo dijo Sergio, yo también creo que Jesús mismo lo explica en el versículo que sigue. En el versículo que sigue Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que nacer del agua es nacer de la carne, como cuando una mujer da a luz, y nacer del Espíritu ya no habla de ese nacimiento natural, físico, sino de algo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de la carne, cuando nacemos el día de tu cumpleaños, ese día cuando naciste, ya naciste en pecado. Ya nacemos con una naturaleza de pecado. Acuérdate, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza, no nuestras acciones. Aun si naciéramos y estuviéramos naciéramos parapléjicos sin poder hacer nada, de todos modos somos pecadores. Pero no ha hecho nada, es que no es lo que haces, es más profundo, es lo que somos pecadores. Entonces le dice a Nicodemo, hagas lo que hagas, este primer nacimiento ya te trajo con un gol en contra, o sea, ya naciste pecador, por eso necesitas nacer de nuevo, un nuevo comienzo, volver a empezar. Lo que es nacido de la carne va a ser carnal, pero lo que es nacido del Espíritu es espiritual. Yo supongo que Nicodemo pone una cara de ¿what? ¿No? Porque Nicodemo está pensando, a ver, yo soy judío. O sea, no solo soy judío principal entre los judíos. A lo mejor los gentiles tienen que nacer de nuevo porque pues nacieron de otros pueblos, no son judíos, no son del pueblo escogido de Dios. Yo soy israelita, soy judío, yo sí nací bien, nací dentro del pueblo de Dios y probablemente lo ve y queda como, ¿yo también tengo que nacer de nuevo? Pero no, yo soy israelita. Y Jesús le dice, no te maravilles, o sea, no te saques de onda que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que le dice es, a ver, ¿sientes como que está soplando el viento? Sí. Ok, ¿sabes de dónde viene? No. ¿Sabes a dónde va? No. Pero sientes que hay viento, sí. Bueno, así es el que es nacido del Espíritu. No necesitas entender, pero necesitas nacer de nuevo. No es una cuestión de entendimiento, sino de fe, le va a explicar Jesús. Verso
9. Jesús le dice, ¿cómo puede hacerse esto? No entiendo cómo puede funcionar. Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, tú eres judío, nacido en el pueblo de Dios, órale, va. Principal entre los judíos, órale, va. Además, maestro, te estás poniendo a mi altura, tú me dices, yo soy maestro, tú eres maestro, ¿y no entiendes esto? De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos. Y lo que está diciendo Jesús es, cada quien habla lo que sabe. Y tú lo que sabes es que soy maestro. Tu entendimiento está a la mitad. El entendimiento de Jesús es mucho más alto. Por eso Él puede hablar de otras cosas. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, tu problema no es de entendimiento. Tu problema es de fe. No recibes lo que yo ya he testificado. Y ya había testificado Juan el Bautista. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista había dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No dijo, ahí va el maestro, el nuevo director de la universidad de Rabín. No, lo presentó como tenía que ser, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ya había convertido el agua en vino, o sea, ya había evidencia y testimonio de que Jesús no era solo un maestro, pero Nicodemo no lo puede recibir. Su problema no es de entendimiento, sino de fe. Y le dice, mi testimonio no lo estás recibiendo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ojo, no le dice no entendéis, sino no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y le vuelve a dar un testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cuando lees eso dices, a ver, ¿cómo? A ver, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que es Jesús, que está en el cielo. Entonces, ¿descendiste o estás en el cielo? ¿Qué onda? Jesús le está hablando de quién es. Yo estoy en el cielo y he descendido del cielo. Está hablando de su deidad. Nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni un gran líder espiritual, ni religioso, ni político, ni moral, ni educativo, ninguna otra persona puede decirte cómo ir al cielo porque no ha descendido del cielo. Solamente Jesús descendió del cielo y Él puede indicar cómo llegar al cielo. Él es el único al que le puedes creer, pero el problema es que Nicodemo no recibe el testimonio de Jesús. Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí le explica, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y lo voy a hacer rápidamente, la historia está en Números 21, la explicó con más detalle Sergio la semana pasada. Pero el pueblo se había rebelado una vez más contra Moisés y estaban diciendo que comemos maná, el maná está feo, qué pan tan liviano, no queremos otra cosa, apedremos a Moisés y regresémonos a Egipto. Y entonces Dios, para disciplinar al pueblo, trae un montón de serpientes, le llama serpientes ardientes, son serpientes venenosas. Y empieza a morir la gente por las picaduras de las serpientes. Y entonces le dicen a Moisés, ¿sabes qué? La regamos, ve con Dios, pídele perdón ahora a favor nuestro, que Dios nos libre. Y Moisés va y le dice, Señor, el pueblo está arrepentido de su rebeldía, ten misericordia. Y Dios le dice, ok, no voy a quitar las serpientes, pero cuando una serpiente te muerda, Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un palo alto y ponla en el centro del campamento. Cuando alguien sea mordido, tiene que mirar la serpiente y va a quedar sano. Y eso ya es algo súper raro, porque Moisés acaba de recibir de Dios la ley que dice no hagas imágenes, pero Dios le está diciendo haz una imagen de una serpiente.
Una serpiente, desde el principio se sabe que es un símbolo de Satanás, ¿no? ¿Te acuerdas? La serpiente tentó a Eva. Y entonces, ¿por qué tengo que ver una serpiente de bronce para quedar sano? ¿A qué se refiere? Pues está explicando algo Dios que lo va a terminar de explicar miles de años adelante en el tiempo de Jesús. Porque no hay ninguna otra referencia, no hay ninguna otra explicación hasta este punto, en que Jesús le explica a Nicodemo, ok, ¿te acuerdas lo de la serpiente que había en el desierto? Sí, bueno, en realidad eso es una imagen de lo que yo voy a hacer. Es necesario que yo sea levantado, así como la serpiente que fue levantada en el desierto y el que la miraba era salvo. Así yo tengo que ser levantado, y dice en el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate que tú estás en el desierto en el tiempo de Moisés. Estamos hablando de más o menos, según los cálculos de algunos teólogos, unos 6 millones de judíos. Entonces el campamento no son 4 tiendas en 20 metros cuadrados. 6 millones de personas acampando, es un campo, es un espacio grande, 6 millones de personas. Entonces, si a ti te pica una serpiente, tú tienes que ir hasta el centro del campamento para ver la serpiente de bronce y quedar sano. ¿Qué necesitas para eso? Fe. Creerle. Creer, Moisés, me picó una serpiente, ¿qué hago? Tienes que ir al centro del campamento y mirar la serpiente. Hablando en serio, Moisés, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Dame una medicina, ¿no? ¿Qué hacemos? Tienes que ir al centro del campamento y mirar la serpiente. ¿Pero qué va a pasar? La serpiente tiene ojos de diamante, de modo que cuando el sol brilla hay un rayo que sale con ondas gamma y eso me quita el veneno. No, la serpiente es de bronce, ahí no hace nada, ¿no? De hecho, unos cientos de años después, un rey va a decir, esta cosa de bronce, Nehustam, porque la gente empezó a adorar esa cosa de bronce, y el rey va a decir, hay que destruirla porque la gente se está confundiendo y la destruye. Entonces no hay nada especial en la serpiente, ni en la cosa esa. ¿Qué necesitan? Fe. Y Jesús dice, así como en aquella época, el día de hoy yo voy a ser levantado. ¿Pero por qué serpiente? Porque el Hijo de Dios, dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es santo, 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 pero en la cruz cargó el precio del pecado de todos nosotros, de tal manera que todo el pecado de la humanidad está en él, y el Padre, que siempre ha estado junto al Hijo, se voltea y no puede ver al Hijo que está lleno de pecado. Y Jesús desde la cruz clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí está pagándose con su muerte lo que tú y yo debemos. Ahora, el asunto es muy fácil y muy difícil. Tienes que creerlo. Nicodemo, tienes que creer eso y serás salvo. Ese es el contexto en el que ahora, versículo 16, el versículo más famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez escuché al pastor Heriberto Hermosillo decir, este versículo es el más famoso del mundo porque tiene las cosas más grandes del mundo. Número 1, de tal manera, la manera más grande, amó, la decisión, el sentimiento más grande, Dios, el ser más grandioso y majestuoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, la congregación humana más grande, que ha dado
la dádiva más grande, a su Hijo unigénito, su posesión más grande, para que todo aquel que en Él cree, la meta más grande, no se pierda, la pérdida más grande, mas tenga vida eterna, el regalo más grande. Por eso este versículo es el más famoso. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un debate si esto lo dice Jesús o lo está diciendo Juan como comentario a lo que acaba de escribir de Jesús, porque es una explicación. Dios amó al mundo. Cuando dice el mundo no está hablando de las plantas, las montañas, o sea, no es esta idea ecologista, sino las personas, a ti y a mí. Dios nos amó de tal manera que dio su amor. No es un amor sentimental, platónico. Yo los amo. No, no, no. Su amor es real. Él ha dado. El amor genuino es un amor que da. ¿Qué es lo que dio? A su Hijo unigénito. Y siempre hablamos de Jesús entregando su vida. Y es cierto. Jesús dice: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Pero este versículo también habla de un padre dando a su hijo. Un padre soltando algo precioso para él. ¿Con qué propósito? Para que todos los buenos puedan salvarse. No, no dice eso. Para que todo aquel que en él, en el Hijo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna no es lo que sucede después de morir. Vida eterna es lo que comienza el día de hoy, si le entregas tu vida al Señor. Está hablando de una vida eterna en el sentido positivo, porque todos tenemos vida eterna. Una eternidad con el Señor o una eternidad en tormento. Todos vamos a vivir eternamente. Cuando habla de vida eterna, habla de esta vida buena, vida abundante, que comienza cuando le entregas tu vida al Señor. Cuando crees que así como la serpiente fue levantada, que Jesús fue levantado para que podamos ver en Él el amor de Dios y entendamos esto. ¿Nunca has oído o alguien te ha dicho, o a lo mejor hasta tú pensabas: ay, qué sanguinario que es Dios? O sea, desde que empieza, lo que pide son sacrificios, y todos son sacrificios bien feos, ¿no? Degollarás al cordero, le sacarás toda la sangre, mancharás de sangre en el tabernáculo, esparcirás la sangre por las paredes, pondrás sangre en los cuernos del altar, y luego quemarás los intestinos acá, y luego otro macho cabrío y otro, y sangre y sangre y sangre. Y dices: es que ese Dios es sanguinario, es un Dios terrible, es un Dios desagradable. Es que, ¿sabes qué pasa? El problema no es que Dios es sanguinario, terrible y desagradable. Es que tú y yo hemos maquillado nuestro pecado, que le decimos: pues un pecadito, o sea, no es grave, no pasa nada. Y lo que Dios con los sacrificios intentó mostrarle a la humanidad es que nuestro pecado cobra la vida, produce muerte. Aunque sea un pecadito, produce muerte. No es verdad que hay pecaditos chiquititos, pero los hemos maquillado, que a veces hasta nos encariñamos. Ay, es que así soy. Bueno, pues si así eres, eso es pecado. Y cuando tú y yo entendemos, mi pecado produce eso. ¿Quieres saber lo que produce el pecado? Voltea a la cruz, donde está un hombre inocente. Estuvo un hombre inocente, golpeado, escupido, despreciado, y que entregó su sangre. Ese era nuestra paga, ese era nuestro destino. Él tomó ese lugar por nuestros pecados. Yo recuerdo cuando llegué a Cristo, había
tenía muchos pecados en mi vida, pero yo no sabía. Pero había unos cuantos pecados que en mi mente estaban muy claros. Uno de ellos era la blasfemia. Había blasfemado terriblemente contra Dios. Y ya les he platicado que un día un amigo que sabía un poquito más de Dios, pero no mucho más, yo creo, le pregunté: oye, ¿tú sabes si hay algún pecado que Dios no perdona? Me dijo: sí, el homicidio y la blasfemia. Y yo me quedé, o sea, si alguien es homicida o blasfemo, ¿ya no tiene salvación? Sí. Incluso me dijo: tengo un amigo en la iglesia que él pues salió de la cárcel, estuvo en la cárcel por homicidio y ahí está en la iglesia, pero él sabe que nomás está esperando el día de su muerte y ya está perdido. Entonces cuando me lo dijo, y yo ya había blasfemado mucho, para mí fue, ok, pues ya, o sea, si de todos modos me voy a ir al infierno, pues me voy bien cargado. Y mi vida se soltó en desenfreno y comencé a vivir sin que me importara aparentemente. Un día llegué a la iglesia y el pastor Héctor predicaba Marcos 3 y decía en Marcos 3, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, decía el pastor Héctor: ¿has blasfemado alguna vez? Y de esas veces que todos desaparecen y parece que te está hablando a ti, o sea, casi te apunta a ti el pastor, ¿no? ¿Has blasfemado alguna vez? Y yo, sí, ok, déjame decirte esto: Dios ha perdonado todas tus blasfemias, cualesquiera que sean. Y yo me quedé así, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me perdonaría? Y se vino a este pasaje, justamente el versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿te acuerdas? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero aquí nos explica, no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. ¿Para qué vino Cristo? Para que seamos salvos, porque no hay otro camino al Padre sino el Hijo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Pero yo ya estoy vivo, como Nicodemo. Esa vida que no alcanza a ver lo demás, esa vida de un nacimiento natural, de un primer nacimiento, pero necesitamos nacer de nuevo. No vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Me encanta. No dice síganme los buenos, sino el que cree. El que cree ¿qué? El que cree que Jesús es como esa serpiente que fue levantada. El que cree que mi pecado requiere ese sacrificio. Si el día de hoy tú dices, bueno, mi pecado no es tan grande, es un pecadito, no, entonces no has entendido quién eres. El pecado de todos nosotros es tan grande que tuvo que morir Cristo en nuestro lugar. Ni siquiera valía, ni siquiera era suficiente que mates a alguien en tu lugar. Tenía que ser la sangre de Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo? A ver, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué ya ha sido condenado? Porque en realidad tú y yo ya nacemos condenados, ya nacimos con pecado en nosotros. O sea, para ser condenado, ni tú ni yo tenemos que hacer nada. Ya estamos condenados, pero el que cree no es condenado. ¿Y cuál es la condenación? ¿Por qué viene esta condenación? Esta sentencia divina. Verso 19. Esta es la condenación. Verso 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la razón, no ha creído en el nombre. Y ya lo hemos dicho antes, en los tiempos bíblicos el nombre no es solamente cómo te llamas. El día de hoy pones el nombre a tu hijo porque pues te gusta cómo suena, o porque esta palabra tiene un significado bonito,
O incluso algunas personas ponen por cómo suena cacofónicamente, ¿no? Y pues me gusta cómo suena. ¿Y qué quiere decir? Pues nada, así nomás, como que me gusta cómo suena y ya. En aquella época el nombre hablaba de la identidad, era algo muy profundo. Cuando en la Biblia tú escuchas el nombre, no es solamente cómo se llama, sino es la identidad misma. Por eso orar en el nombre de Cristo no es como ponerle un sello para que sea aprobado, ¿no? Señor, yo te pido que me des este coche en el nombre de Jesús, sellado, ¿no? Amén. No, en el nombre de Cristo quiere decir como si Cristo lo estuviera pidiendo por mí, en la identidad, en la naturaleza, en el carácter de Cristo. Por eso, probablemente, Señor, dame un coche del año, no necesariamente esté en el nombre, en el carácter y en la identidad de Cristo. Entonces, cuando dice, no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no han creído en su identidad, en su naturaleza, en su carácter, en su misión. No han creído lo que le está diciendo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Pero si ya soy judío, ¿para qué tengo que nacer de nuevo? Necesitas. No entiendo. Mira, es como el viento, no lo puedes entender. Pero es tan necesario que el Hijo del Hombre será levantado para que tú puedas entrar. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y cambia un poquito la analogía, ¿no? Hace un poco venía hablando del Hijo, pero ahora sin cambiar de persona, cambia de analogía. Ahora se presenta como la luz. Jesucristo es la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta que no es un tema de entendimiento? No es un tema de comprensión. No es un tema de información. Es un tema de amor. Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Pero los hombres, algunos, amaron más las tinieblas que la luz que vino. La luz, Dios mismo viene, se ofrece, se entrega. Y tú y yo a veces decimos: no, pero es que si me arrepiento tengo que dejar esto. Si empiezo a decir, ok, Señor, voy a seguirte, tengo que soltar esto otro. Tú y yo conocemos gente que dice, bueno, igual y más tarde, ahorita soy joven, quiero disfrutar mi juventud. El pastor Heriberto dice, cuando enciendes la luz en un lugar donde no has estado mucho tiempo, ¿qué es lo que vas a ver? Puro insecto que huye a la oscuridad. Y así es el corazón de algunos. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahora, ojo, que no te quede la idea de, bueno, yo ya soy cristiano, entonces mis obras son buenas. No soy como esa gentuza que sus obras son malas. Ay, sí, qué barbaridad, pobre gente. No, gracias que yo soy. Eso sería estar pensando que, otra vez, yo no soy malo, yo no necesito nacer de nuevo. No, todos somos pecadores. Romanos 3, bueno no hay ni uno. Todos tenemos veneno de serpientes debajo de nuestra lengua. Todos tenemos pies que corren a derramar sangre. Todos, bueno no hay ni uno. Habrá gente cobarde que no se anima a hacer lo que anhela. Pero eso no es un asunto, o sea, su corazón, si en su corazón se hubiera valor, no sé. ¿Cuántas veces no hemos matado a alguien solo porque no tenemos oportunidad, nos falta valor o nos da cosa? Pero si quitáramos esas barreras, en nuestro corazón ya exterminamos a cuánta gente. Entonces, cuando dice que sus obras eran malas, no está hablando de la vida que tú y yo podemos llevar, porque todos tenemos obras malas. Si hemos sido hechos salvos, no es porque nuestras obras sí eran buenas y queríamos que Dios nos alumbre para que vean, Señor, mira, yo no tengo temor de que tú veas lo que estoy haciendo porque estoy bien. No.
Está hablando del mismo contexto, la fe, el creer. La luz vino al mundo, pero el que no quiere creer, por eso sus obras son malas, ama más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, no solo no ama la luz, sino aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué fuerte. Porque a veces tú piensas, tengo un amigo, una persona que es esclavo de una actitud, de una sustancia, de algo, pero le prediqué el evangelio y es que le cuesta creer. No le cuesta creer. Ama más las tinieblas que la luz. Y por eso nuestra sociedad, por no querer decirle las cosas por su nombre, está caminando cada vez un paso más y más hacia la oscuridad. El alcoholismo, y lo digo con mucho respeto, pero es lo que la Biblia dice. Si esto que digo ofende a alguien, pues peleate con tu Biblia, no conmigo. El alcoholismo no es una enfermedad. Porque si fuese una enfermedad, es una enfermedad que se contrae deliberadamente, poco a poco y por voluntad. Y el problema de enfocarlo como enfermedad es, dígame, ¿quién tiene la culpa de estar enfermo? La enfermedad es una condición que te da, no tienes la culpa. Por eso el alcohólico, desde el punto de vista humano, no tiene de qué arrepentirse, nomás tiene que ser restaurado, tiene que sanar, pero no es su culpa. Está enfermo. La Biblia, en cambio, viene y no te da 12 pasos para no sé qué. Nosotros en nuestro ministerio para adicciones se llama un paso a la libertad. Reconoce que eres pecador y arrepiéntete de tu pecado y la luz vendrá a ti. Deja de amar las tinieblas, abraza la luz, porque el Hijo de Dios vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Las enfermedades, eso sí, no es culpa eso sí no es culpa tuya ni mía. Alguien que tiene algún desorden mental no es su culpa. Alguien que tiene cáncer, te falta fe, por eso. No. Esas son cosas que suceden porque vivimos en un mundo caído. Pero el pecado es pecado. Y mientras no veamos el pecado como debe ser, seguimos en un camino de oscuridad y de tinieblas. Porque nadie puede arrepentirse si no ve lo que está haciendo. Y para ver qué necesito, luz. Y la luz ya vino al mundo. Pero algunos cerraron los ojos y amaron más las tinieblas que la luz. Pero me encanta. Porque dice, verso 21, mas el que practica la verdad, el que cree, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios quiere traer esa luz. Rápidamente, déjame seguir con la porción que continúa, porque nos pone un contraste. Por un lado está Nicodemo. Nicodemo va a ser salvo, todavía no es. Todavía Nicodemo está pensando, pero pues yo soy del pueblo de Dios, ¿cómo que nacer de nuevo? Y Jesús le empieza a decir, no necesitas nacer de nuevo, así seas quien seas, necesitas nacer de nuevo. Voy a tener que pagar por tus pecados para que nazcas de nuevo. He venido a hacer luz para que no seas condenado, para que ames la luz y vengas a la verdad, etcétera, etcétera. Verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estaban en Jerusalén, salen a la provincia, digamos, y estuvo allí con ellos y bautizaba. En realidad Jesús mismo no bautizaba literalmente, sino sus discípulos, pero bautizaba, y bautizaba en un sentido muy parecido al de Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento. No era el bautismo cristiano que tenemos el día de hoy, porque todavía no había pagado por nuestros pecados. Entonces llamaba al arrepentimiento. Y verso 23, Juan el Bautista bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Todavía falta para que Juan lo encarcele Herodes. Entonces está Jesús bautizando y está Juan bautizando. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos.
algunas versiones ponen un judío o el judío, ¿no? Parece como una discusión acerca de la purificación. No sabemos cómo fue esta discusión, pero tal vez fue algo así como, oigan, ¿ustedes son discípulos de Juan? Sí. ¿Y por qué están haciendo el bautizo si él dice que no es el Mesías? Pues porque estamos llamando al arrepentimiento al pueblo, pero Jesús también lo hace. Y de hecho, Jesús tiene más gente que Juan. Juan el Bautista tenía mucho éxito, pero eso ya fue. Ahora Jesús es el que está de moda y todos van con Jesús. Y entonces los discípulos van con Juan el Bautista. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Es como, oye, encima que tú le das promoción diciendo este es el Cordero de Dios y hablas bien de él, ahora te está bajando la chamba, ¿no? Y su ministerio está creciendo y aquí hay menos. Pero Juan sabe quién es, fíjate. A diferencia de Nicodemo, que le dice: maestro, tú y yo acá, ¿no? Los dos maestros, tengamos una charla teológica. Juan dice, verso 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, lo que tengo es lo que Dios me dio. Si Dios hizo que la forma de predicar hiciera que viniera mucha gente, gloria a Dios. Si ahora ya no viene nadie, gloria a Dios. De todos modos era el Señor. Qué gran descanso para todos, ¿no? Si Dios te ha puesto a administrar una empresa de 300,000 empleados y que factura de 2 millones de pesos diarios, gloria a Dios. Y si Dios te ha puesto en otro lugar, gloria a Dios. No quiere decir que no te esfuerces para trabajar más y, no sé, ganar más o lo que sea, pero descansa en que Dios tiene el control. Y Juan el Bautista dice: mira, todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Número 2, vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él. Juan sabe quién no es. Yo no soy el Cristo. Y es bien importante que tú y yo aprendamos esto. El Instituto Bíblico a mí me sirvió para aprender fundamentalmente 2 cosas. Dios existe y yo no soy Dios. Estas 2 cosas son fundamentales en tu vida. Dios existe, Él provee, Él da según su voluntad. Y número 2, yo no soy el Mesías, yo no soy Jesús. Ustedes me escucharon decir: yo no lo soy. Número 3, entonces ¿quién eres? El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Quién soy? Soy el amigo del esposo. Y pone esta imagen, porque Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. ¿Y tú, Juan, quién eres? No, pues yo soy el amigo del esposo. O sea, yo soy el que antes de la boda estaba checando que estén las mesas. Siempre que hay una boda, yo cuando platico con un par de novios, los que se van a casar, les digo: ok, ese día necesitas que alguien esté encargado de todo. Siempre pasa: mira, fulanita dijo que no iba a venir y sí vino. Ay, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos una mesa para ella? Y sutanito, mira, se trajo toda la familia cuando la invitación era para él. Y siempre hay cosas que arreglar y resolver. Y les digo a los 2: mira, ustedes 2 tienen que verse bonitos y estar felices. Esa es toda su tarea. Delega, que alguien se ocupe de todo. Ese es el amigo del esposo. Y Juan el Bautista dice: yo soy solo el amigo del esposo. Yo no soy el esposo, la boda no se trata de mí. Y me gozo con que él esté ahí. Escucho su voz, ya está aquí. Le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Yo vine a anunciar que él venía, él ya llegó. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Qué ridículo sería que está la ceremonia, el novio al frente, la esposa viene entrando y el padrino del novio aparezca con una corona y un traje así tipo Freddie Mercury queriendo llamar la atención. Sería horrible, porque no se trata de él. Y Juan el Bautista dice, no se trata de mí. Él sabe quién es. Él sabe que Jesús es el esposo. Verso 31. Y sabe quién es Jesús. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan dice, yo soy de la tierra, así que lo que hablo son cosas terrenales. Pero Él es del cielo. Y lo que habla son cosas celestiales. Él viene del cielo. ¿A quién vas a acudir? ¿Al que viene del cielo o a mí que vengo de la tierra? Pues por supuesto que a Él. 32. Lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Yo hablé lo que me contaron, lo que me dijeron. Jesús habla lo que Él ha visto. Y el que recibe su testimonio, el testimonio de Cristo, va a poder comprobar que Dios es veraz, que Dios no miente. Es muy distinto lo que yo hablo que lo que Él dice. Esto se aplica de una manera muy sencilla. Todos los domingos predicamos la palabra de Dios, pero mi prédica no es la palabra de Dios. O sea, lo que yo con mi mejor esfuerzo hago es tratar de explicar lo que dice acá. Pero yo soy terrenal y yo hablo lo que me contaron. Esto es de Dios. No sé si me explico. La palabra de Dios es lo que está escrito, no lo que yo explico, no lo que yo ejemplifico. Alguien que dice, no, yo escucho prédicas todo el día. Qué bueno, pero si no lees tu Biblia, estás permaneciendo en otra cosa, no en la palabra. Y no estoy despreciando las prédicas, yo escucho prédicas todo el día. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la que da el testimonio, la que hace la obra en mí. Entonces dice, el que recibe el testimonio de Dios, de Jesús, el que, déjame decirlo así, recibe la palabra de Dios, él puede comprobar que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Él, Cristo, habla las palabras de Dios y todas las cosas Dios las ha puesto en su mano y el Espíritu Santo sobre Él está sin medida. En el caso de David, de Daniel, de todos los profetas, de Juan el Bautista incluso, el Espíritu venía solo un tiempo y se iba. En el caso de Cristo está sin medida. Entonces, ¿a quién vas a oír? Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cree lo que Jesús dice y quien Jesús es, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, y esta frase es muy fuerte, la palabra rehusar es desobedecer. El que rehúsa creer, ya escuchaste aquí, cree. El que rehúsa creer. Ya hablamos por qué creer en Dios. Él vio, Él desciende del cielo, Él es de lo alto, está lleno del Espíritu, las palabras de Dios hablan, pues créele. No sé, déjame pensarlo, es rehusar creer. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A ver, ¿no dijiste que de tal manera amó Dios al mundo? Como que la ira de Dios, esas dos cosas no se llevan. Sí se llevan. El amor de Dios es también revelado en su ira. Su ira no es un cambio de ánimo, no es que Él se enoja, ya me cansé de esta gente. No, es parte de su naturaleza santa. El castigar la injusticia es parte de su naturaleza santa. ¿Quién de nosotros quisiera que el gobierno fuese buenito? Y que pues, no haya castigo para nadie, perdón para todos. Tú dirías, no, claro que no. O sea, la justicia demanda que la injusticia sea castigada.
Y Dios dice, ok, así lo voy a hacer. Pero quienes crean en mi Hijo, Él va a llevar su castigo. Los que no crean en el Hijo tendrán que sufrir la ira de Dios. Ese pecado merece ser castigado. Hay un teólogo que, déjame leerte esto que escribió. Dice, se llama Gossip, este teólogo, y dice: Cristo nunca es más bondadoso que cuando sus ojos, al contemplarnos, son como llamas de fuego y se dirige a nosotros con palabras terribles. Ojo, Cristo nunca es más bondadoso que cuando me ve con ojos de fuego y me habla con palabras terribles. Cuando no claudica, cuando no se rinde conmigo, sino que demanda obediencia inmediata, aquí y ahora, so pena de separación. Cuando Dios me dice, me vas a obedecer aquí y ahora, porque si no vas a estar separado. Me estás hablando con voz muy terrible y tus ojos son de fuego. Sí, es su bondad. Si no nos amara lo suficiente como para ser severo con nosotros, habría perdido nuestras almas. Con reverencial temor y humildad necesitamos agradecer a Dios tanto su ira como su misericordia. Y Dios el día de hoy dice, ahí están las dos. ¿Vas a creer o no? Hay tres cosas necesarias en este capítulo. En el verso 7, la necesidad del pecador. Es necesario nacer de nuevo. No es una opción. Todos necesitamos nacer de nuevo. Vengo de familia cristiana, soy hijo de pastor. Pues peor, necesitas nacer de nuevo. La segunda necesidad, la que el Salvador tiene. Es necesario que sea levantado. No había otra manera. Dios no nos podía salvar de otra manera sino muriendo en nuestro lugar en la cruz. No había otro camino. Jesucristo en Getsemaní dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el cielo no contestó. No hay otra forma. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la tercera necesidad es la del siervo, el que ha creído. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que mi vida ya no se trate de mí mismo, de mis deseos, mis necesidades, mi. Que sea de Él. Jesucristo dijo, el que pierda su vida, la va a encontrar. Pero el que busque guardar su vida, la va a perder. Y creo que el día de hoy es un buen tiempo para dejar aquí. Al rato van a venir y van a barrer. Así que puedes dejar aquí tus pecados, tus necedades, tu vanidad, tu orgullo. Déjalo ahí tirado. En serio, al rato vienen, barren todo y se va a la basura. Pero el Señor quiere que de aquí te vayas libre. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque el día de hoy nos muestras que de tal manera nos has amado que has provisto lo suficiente para que podamos tener esperanza. Que no había otra manera sino tu muerte en la cruz. Y que voluntariamente tú, Padre, diste a tu Hijo para eso. Abre nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga la fe necesaria para creerlo. Te ruego por aquellos que el día de hoy, por primera vez, van a poner su fe en ti y van a nacer de nuevo. Por aquellos que han vivido esclavos de sus pasiones y que el día de hoy entienden que no necesitan enseñanza, educación, sino salvación. Pero también te ruego, Señor, por aquellos que ya habiendo sido salvos, habiendo creído, el día de hoy podemos dejar aquí todas las cosas sobre las que nos hemos parado para poder mirarte a los ojos como si fuésemos de tu tamaño. Vuélvenos a nuestra dimensión, que somos pequeños y necesitados, pero que somos amados por ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestra vida de esa manera. ¿Por qué no ahí, en tu lugar, aprovecha esta oportunidad y dile, Señor, aquí está mi orgullo, aquí está mi vanidad,
mi lujuria, mi lascivia. Entiendo que tú diste tu vida para librarme de todo esto. Ya no quiero amar más las tinieblas, sino la luz. Con tu boca dile, Señor, aquí está. Y con fe, con la fe salvadora que Él nos da, créele que Él lo carga en el madero. Dile al Señor, aquí está, Señor. No lo escondas, Él ya lo conoce. Ponlo delante de Él. Sé libre, el día de hoy sé libre. Porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No rehúses creer, porque en su amor Dios puede traer su ira. Dios no te va a soltar, Él te ama. Señor, aquí estamos, necesitados de ti, tanto que ni siquiera podemos alcanzar a describirlo. Extiende tu mano, Padre. Haz tu obra, Señor. Y gracias por la cruz, por habernos rescatado, por esta nueva esperanza a la que nos llamas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.